¿Cómo están mis queridos estudiantes? Vamos a empezar, pero antes quiero dedicar esta canción para tu mamá. Espero les guste. Es una canción muy conocida y muy cantada en las parroquias. Así que pedimos a Dios que siempre las cuide. Escúchala y también apréndetela. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije en el altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y tu abrazo es mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. El regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Feliz día, mamá. Ahora sí, vamos a empezar, y aquí tenemos nosotros una imagen que contiene un texto y una interrogante planteada. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de texto? Bien, vamos a leer entonces. Receta del buen estudiante. Ingredientes: 1 kilo de responsabilidad, un vaso de concentración, 7 rebanadas de motivación, 2 manojos de metas,
una lata de compromiso, dedicación al gusto, 2 cucharadas de grandes de tenacidad, condimentos, paciencia, organización, creatividad, astucia y buenos modales. Es la receta para preparar un buen estudiante. ¿Y cuál es el tipo de texto? Si es una receta, las recetas a qué tipo de textos pertenecerán. ¿Sí? ¿Ya lo conoces? Bien, entonces vamos a hablar nosotros acerca del texto instructivo. ¿Qué es un texto instructivo o qué son los textos instructivos? Son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones de cómo llevar a cabo una determinada acción. La complejidad del mismo varía dependiendo, obviamente, del objeto a manipular o las acciones a realizar. Brevemente, entonces, un texto instructivo nos va a nosotros dar las indicaciones de cómo realizar una determinada acción. Estructura de un texto instructivo. Tenemos la introducción. Aquí explica las características generales o algunos empiezan con el título. Por ejemplo, aquí tenemos un texto instructivo que empieza con el título. Luego tenemos el desarrollo. En este caso hablaremos más bien del programa, la serie secuencial de las distintas fases o etapas que hay que seguir. En pocas palabras, aquí están ya los pasos que uno debe de realizar para llevar a cabo la acción. Y por último, el cierre. Para cerrar el texto hay diversas formas. Por ejemplo, podría proponer que se haga la comprobación alcanzado con el objetivo, haciendo una prueba de funcionamiento. Sí, hay muchos textos instructivos que al final te dicen, bueno, es momento de encenderlo o que hagas la prueba. O algunos cierran el texto instructivo dándote las gracias. Aquí tenemos, por ejemplo, 2 textos instructivos. Batido energético para después de hacer deporte. Aquí está, ¿sí? Tenemos la introducción, aquí está el desarrollo, inclusive con la preparación. Y por último, también la conclusión nos da algunas indicaciones de cómo tomar el batido energético. Y aquí tenemos otro ejemplo en cuanto al procedimiento del lavado de manos. ¿Cuáles son las características de un texto instructivo? Al emisor se le reconoce la capacidad técnica para proponer instrucciones. No es sencillo elaborar un texto instructivo. Hay que tomar en cuenta las pautas, las formas, cómo escribir, cómo empezar cada una de las indicaciones. El lenguaje suele ser claro y preciso. En el texto instructivo no hablamos de manera muy larga o le metemos tantas palabras, tiene que ser clarísimo y preciso. El lenguaje es bastante objetivo, quiere decir que aquí no se emplean sentimentalismos ni emociones. Los verbos se emplean en presente de indicativo, en infinitivo y formas imperativas. Por ejemplo, aquí tenemos un verbo. Se introduce el cable de USB en el enchufe. Otra característica, sigue un orden cronológico. Por ejemplo, puede decir primero, segundo, tercero o al inicio, posteriormente, etcétera. Se emplean marcas gráficas. Hay muchos textos instructivos y los más comunes, por ejemplo, de los celulares. Cuando te compras un celular, lees las instrucciones o el manual. Allí encontramos nosotros algunos iconos o imágenes
que nos ayudan a saber qué es lo que tenemos que seguir o marcar o utilizar o manipular, mejor dicho. Se emplean marcas gráficas, números, flechas, etcétera. Otras características, a veces aparecen letras en negritas o de distinto tamaño. Y por último, con frecuencia el texto incluye fotografías, dibujos o diagramas. Muchos de ellos presentan la imagen del artefacto o la imagen del plato para ver cómo aparece, cómo debería terminar. Tipos de textos instructivos. Tenemos manual de armado, el manual de reparación, también tenemos las recetas de cocina, son los más comunes, las guías de viajes, la prescripción médica y el reglamento. En las prescripciones médicas, luego hablaremos más adelante en otra clase acerca de los textos prescriptivos. Es un poco diferente a los textos instructivos. ¿Sí? Ahora sí, las actividades a realizar. ¿Qué es el texto instructivo? ¿Cuáles son los tipos de textos instructivos? Y elabora un texto instructivo de cualquier receta de comida o postre que hayas hecho en casa. Por favor, hazlo bien, me lo mandas muy clarito para yo poder cocinar aquí en mi casa, ya que estoy en cuarentena y solamente he preparado una tortita. Espero de que tú me enseñes a hacer otra cosita más para yo seguir tus indicaciones y en esta cuarentena comer de lo mejor. Muchísimas gracias, espero que la explicación te haya servido de mucho y esperamos encontrarnos pronto. No te olvides, yo me quedo en casa. Dios te bendiga.